Hombres de maíz, Miguel Ángel Asturias, María Tecún, capítulo 12. Cada una se agachaba en el atrio a subirse el rebozo sobre el pelo, guitarreado por el soplo de la cumbre. Cada uno tantito a escupir el pedazo de cigarro de tusa y a quitarse el sombrero como tortilla fría. Venían puros helados, venían granizos. La iglesia adentro era un guamerío. Los cofrades, hombres y mujeres, los más viejos con las cabezas amarradas, sostenían manojitos de candelas entre los dedos chorreados de sudor y sebo caliente. Otras candelas, 100, 200, ardían en el suelo, pegadas directamente al suelo, en islas de ramitas de ciprés despenicado y pétalos de choreques. Otras candelas de varios tamaños, desde el cirio linajudo de adornos de papel de plata y alfileres con exvotos, hasta la meñique, ceras de más valor, en unas como almácigas de hojalata. Y las candelas en el altar, adornado con ramas de pino, hoja de pacaya, al centro de tanta alabanza una cruz de madera pintada al verde y pringada de rojo simulando la preciosa sangre, y una sabanilla blanca en hamaca sobre los grasos de la cruz, también goteada de sangre. La gente color de palo jobo, inmóvil frente al madero rígido, parecía enraizar sus plegarias en la santa señal del sufrimiento con susurrante hervor de cernada. Y lo mismo te pido, Santa Cruz, y el que así rezaba levantaba las manos haciendo la cruz con cada mano, y lo mismo, Santa Cruz, lo mismo, o los apartas por las güeñas, yo a ese mi yerno no lo quiero, o los desaparto yo por las malas, a donde yo van a venir juntos, pero mi hija solo a enviudar. Al fin Ruin tituló el terreno que era mío. Por herencia de mi padre era mío, pero yo te lo pido, Santa Cruz, que me lo quites de en medio, que se muera de natural, o yo lo quito, porque lo quito. Ve el bien que sería, mi crucecita, que a ese tramposo me lo quitaras de en medio. El sirguión del temblor cegó las tomas por todo esto de aquí. Ya no hay nacidos de agua por ninguna parte. Mejor allá, menos culebra, menos ahuizotes, menos enfermedad. Mándame pa' por ahí este año y vengo el año que entra en romería. Por Dios que vuelvo, por vos, Santa Cruz de Mayo que vuelvo, y si no cumpliera, me echas castigo. Te aceito el castigo, pero mándame por allá. Mejor se podía morir el muchachito Santa Cruz de Mayo, porque está sin remedio, como gallina ciega, como ingrudo negro, a saber qué tendrá en su cuerpo. Ya no le queda acción, está puro aguadito, sin medicina. Miraban la cruz cubierta de río, de lava de volcán, de arena de mar, de sangre de gallo, de plumas de gallina, de pelo de maíz, como algo doméstico, oficioso, solitario en los caminos, valiente contra la tempestad, el demonio y el rayo, el huracán, la peste y la muerte, y seguían rezando con susurro de cernada que hierve, y hasta el olor acre de la cernada, hasta que la lengua les quedaba como estropajo, insensibilizadas las rodillas de tanto estar hincados, las manos goteantes de la viruela blanca de las candelas que sostenían por manojos, los ojos como uvas de bejuco. Los zapatazos de los calzados al entrar al adoratorio, el llanto de los niños de meses traídos a tuto en sábanas blancas por las nanas indígenas, la repicadera interminable, el coheterío y de nuevo la Santa Cruz, llevada en procesión de la iglesia a la cofradía, como por gente coja, así el movimiento desacompasado del anda, entre filas de cofrades y mujeres, o de mujeres, cofrades y niños que seguían detrás en avispero. Entre la cruz andante y la iglesia inamovible, en un espacio de cielo y campo que parecía medir el repique, iban quedando las tierras aradas para la milpa, los cercos de isotales en flor, la flor de barba de viejo hilada por las arañas de trementina, los ranchos como gusanos enrollados, una que otra casa de teja y pared blanca, y en torno a la pila de la Plaza Morena, del asombrado color del aire bajo la ceiba, ventas de feria repartidas en enramadas de ciprés, en toldos de petate sostenidos con 3 palos o sábanas de colores añudadas a 4 cañas de Castilla que el viento inflaba como globos. Goyo Yik entró en la iglesia de Santa Cruz de las Cruces, estrenando el llanto de sus ojos abiertos. No pudo arrodillarse, se fue de bruces trastabillando hasta caer. Los pocos devotos que habían quedado en el adoratorio cuidando las candelas se rieron. ¿De qué color es el llanto?, gritaba ya en el suelo, y en el mismo grito, en la misma lastimadura del llanto, respondía:
es color de guaro blanco. Un jefe de cofradía, con las mangas de la chaqueta de jerga azul con 6 filas de botones, y 2 asistentes vestidos de manta, camisa y calzón, lo sacaron del templo antes que viniera el auxilio municipal, arrastrándolo de los brazos hasta el atrio, donde quedó como algo sucio que poco a poco se fue cubriendo de moscas. Las voces de las mujeres que llegaban a la iglesia o cruzaban por ahí cerca, habla que habla, lo hacían sacudirse, quejarse, alargar un brazo, encoger una pierna. Buscaba a la María Tecún, pero en lo remoto de su conciencia ya no la buscaba, la había perdido. Para hacer hablar a las mujeres, a la María Tecún la conocía solo de oídas, se volvió achimero ambulante. Caminos, ciudades y ferias. El espejito, niña, el espejito. Peines, jabones, agua florida para la florida niña, almanaques, hilera, listones y los aritos de perlas, una pulserita, pañuelos, lápices, papel de amistad para enamorados, agujas, alfileres, peinetas y estos vidriecitos con perfume, el heliotropo, la de viña, el japonés, tricófero, el tricófero. Tómalo, llévalo, no estoy cobrando de más, es que la señorita apetecía el de la mujer trenzuda. Las tierras del señor. Todas hablaban, ofrecían, indagaban, curioseando entre las baratijas hasta quedarse con algunas. Otras le hacían encargos. Si volvía a pasar y se acordaba era bueno que trajera prendedores más bonitos, botones y lentejuelas, sedas y bastidores redondos. El secretario de los amorantes les recomendaban algunas, y no se atrevían, polvos para enamorar, los que no dejan que llegue el olvido nunca, aunque se le pague caro, y tarjetas postales con frases de amor y nombres evocadores, Carmen, María, Luisa, Margarita. Las que, entradas en años, se quedaban mirando su mercancía sin merecer a sus ojos, las hacía hablar esperanzándolas con novenas, rosarios, pilas de agua bendita, guardapelo, pequeñas mantillas negras y ungüentos para el reumatismo, píldoras para la debilidad, bolitas de naftalina para la vejez de las cosas, alcanfor, píldoras de éter, pomadas balsámicas contra el catarro, gotas maravillosas para el dolor de muelas, ballenas de corsé. Fue ruin la María Tecún, decía por los caminos, cargando todas aquellas porquerías en una gran tilichera que de viaje se acomodaba a la espalda, y al empezar a trabajar se colocaba arriba de la cintura por delante, valiéndose de una correa de sudada lona con ribetes de cuero. De noche, al regresar a la posada en sus recorridos de pueblos y ferias, paraba en cada pueblo donde había feria. Contemplaba a la luz de la luna su sombra, el cuerpo larguirucho como ejote y la tilichera por delante a la altura de la boca del estómago, y era ver la sombra de una tacuatzin. De hombre al hacerse animal a la luz de la luna, pasaba a tacuatzin, a hembra de tacuatzin, con una bolsa por delante para cargar sus crías. Se dejó bañar, en una de esas noches de luna en que todo se ve como de día, por la leche de palo que baja de las heridas de la luna macheteada en la corteza, luz de copal que los brujos cuecen en recipientes de sueño y olvido. El copal blanco, misterioso hermano blanco de Lule, que es el hermano negro, la sombra que salta. Y el hombre tacuatzin saltaba, blanco de luna, y saltaba su sombra hule negro. Vos que sos el santo de los achimeros tacuatzin, podés llevarme por los caminos más torcidos o por el camino más derecho al lugar en que está la María Tecún con mis hijos. Vos sabes que los hijos los lleva el hombre en las bolsas como tacuatzin, y no les conoce la cara, no les oye su risa, no les apriende el habla que hablan con voz nueva, sino puestito que han estado en las 9 treintenas de la mujer, cuando la madre los arroja, los bota fuera de ella, y salen, entre raíces de humores fríos y pellejos calientes, hechos unos puros tacuatzines, peludos, negruzcos y chillones. Ayuda tacuatzin al achimero Goyo Yik, pa' que cuanto antes tope a la mujer Tecún en su voz, en su lengua en el aire sonando como cascabel. Goyo Yik, en su mundo de agua con sed y huesos a los que la carne se adhiere dolorosamente, cambió de postura. La fuerza del sol le hacía sudar, y al sudor se mezclaba su llanto de ebrio que no logra olvidar las contrariedades de la vida. La iglesia cerrada. Ya no se oían voces de mujeres, pero él seguía tirado en el atrio soltando palabra asimilación y dando manotadas. En las ferias, todas se detenían frente a su puesto de venta,
una sábana entre 4 cañas de Castilla sostenida como techo, no solo por sus baratijas vistosas, sino por ver al tacuatzincito que escondía la cabeza puntuda ante los curiosos, chicos y mujeres, las más mujeres. ¿Qué animalito es?, preguntaban a la Chimero, casi todas deshaciéndose en melindres y nerviosidades, al mostrar los ojos grandes, negros, más abiertos para ver al tacuatzín, y la desnuda risa de la sorpresa, sin atreverse a tocarlo aunque alargaban la mano, por miedo y por asco, pues más parecía una rata grande. El achimero, contento de que todas hablaran al mismo tiempo, así escuchaba muchas voces femeninas, sin necesidad de ofrecer los artículos de su comercio, que quizá porque no le importaba como comercio, sino como anzuelo para tirarle la lengua a las mujeres. Mas de alguna sería la María Tecún, era cada día más próspero, les explicaba. Esta tacuatzín, lo encontré botado en un camino y lo recogí. Me trajo la buena suerte y me quedé con él. Llueva, trueno, relampaguee, anda conmigo. ¿Cómo se llama? Tatacuatzín. Y entonces algunas se animaban a tocarle las orejas llamándole Tatacuatzín, Tatacuatzín. El tacuatzín se escurría temeroso, pegajoso, espeluznándose. Las curiosas se estremecían entonces hurgando en las baratijas. De feria en feria, entre los emponchados comerciantes de tierra fría, tratantes de jarcias y monturas, los indios vestidos de blanco, muñecos de tusa tratantes en batidores, pailas, molinillos, sopladores y otros indios color de brea tratantes de achote, ajo, cebolla, pepitas y otros, livianos y palúdicos, vendedores de pan de maxtate, toronjas, bocadillos de coco, matagusanos, melcochas con anís y otros tantos como van a las ferias, Goyo Yig era conocido más que por su nombre, por el apodo de Tatacuatzín. Lo propio, no me enojo, y menos con la chulada. Tatacuatzín yo y usted mamachulipa. Y entre palabras bonitas y manoseos cariñosos, la mujer se le avoluntó para irse con él por ahí nomás. Terreno barroso, montales y una laguneta donde las nubes bajaban a beber agua. La tuvo bien oprimida bajo su cuerpo hasta la madrugada, porque apenas intentaba despegarse de ella. Entre ella y él había lugar para el machete, el que desde que se le huyó la María Tecún, como si se le hubieran cerrado los poros, se quedó con ella dentro, él con otra mujer. Fue sin graciamente, y de él solo estuvo el pellejo molido entre la María Tecún que tenía dentro y la mujer que tenía fuera. Esa con que estaba. Y más que sus otros sentidos, el olor. El pelo de la María Tecún con huele de brasa de ocote recién apagado, retinto, lustroso y fino, y los senos como ayotes tamalitos, que le abarcaban todo el pecho, y las piernas tuncas y rechonchas, y el empeine amocetado. Olía la María Tecún en su interior y sentía la otra mujer, fuera de él, bajo su cuerpo, en medio de la noche barrida, estrellada, infinita. Cerró los ojos y le apoyó las manos en los pechos para acariciarla, levantarse y escapar. La mujer hizo ruido de resquebrajaduras de dientes, rechinándolos, y de huesos en los gonces, alargándose, encogiéndose, triturándose la cara con las lágrimas que engranaban la pena del pecado a la placidez sonriente de su dicha. Un paso aquí y otro allá, en lo que obscuro era sombra o tierra amontonada detrás de chinamas, galeras y carpas de la feria. El cielo se movía. Admirable verlo andar como un reloj. Marimbas, guitarras, acordeones, gritos gargasposos de los que cantaban las cartas de los pronunciados. El que le cantó a San Pedro, la sirena de los mares, el que por su boca muere, el que pica con la cola, el retrato de las mujeres, la bandera tricolor. Pasó de los puestos de juego, juego de argollas, loterías, rueda de la fortuna, entre grupos de gente que se movía como imantada, hasta llegar a su chinama, donde tenía bajo 7 llaves los oros falsos de su tilichera. Largó una moneda de níquel al que le hizo el favor de cuidarlo y entró directo a buscar al tacuatzín, para acariciarlo. Era remordimiento. Su mano penetró en la bolsa vacía. De las puntas de sus dedos, que no dieron como otras veces con el espinazo pelado del animalito, subió quemándole el brazo un frío eléctrico. Tomó el bolsón entre las manos y lo estrujó. El tacuatzín había huido. Se quedó después de soltar la bolsa vacía sobre la tilichera, parado en una pieza. La flor de amate, convertida en tacuatzín, acababa de dejar el fruto vacío, escapando para que, como a la María Tecún, no la viera el que no estaba ciego,
el que ya veía a otras mujeres. A la mujer verdaderamente amada no se la ve. Es la flor del amate que solo ven los ciegos. Es la flor de los ciegos, de los cegados por el amor, los cegados por la fe, los cegados por la vida. Se arrancó el sombrero. Había misterio. Prendió un fósforo para ver las huellas del tacuatzín. Estaban bien marcaditas, no muy hondas, superficiales, ligeras. Las borró con la mano del corazón y el polvo que le quedó en los dedos y la palma se lo pasó por la cara, por la lengua hedionda a besos de mujer ajena, y cerró los ojos buscando en vano a la que no encontraría ya ni en la realidad ni en esa sombra de cajón de muerto, al tamaño de su cuerpo, regada por sus párpados sobre él. Goyo Ik oyó la voz de la mujer en esa sensación de despoblado que dan las ferias al silenciarse, y, sin más esperar, alzó la tilichera, fue hacia donde estaba el bulto de la mujer contra la sábana blanca que rodeaba su trampa y le descargó encima, al bulto, la gran caja de madera cubierta de vidrio con toda su achimería. La silueta oscura de la mujer, que detrás de la sábana rala se veía como un manchón de chingaste de café, resbaló sin ruido, al tiempo que los vidrios rodaban en pedazos y caían en chinche a lo callado espejos, collares, aritos, pulseras, frascos de perfumes baratos, rosarios, dedales, alfileres, agujas, ganchos de mujer, jabones, peines, peinetas, listones de piezas desenrolladas, pañuelos, crucifijos. Huir. Seguro que sí. Él también era tacuatzín, y de andar fugo en el monte mucho tiempo se puso prieto. Lo malo es que en el monte, de estar solo, se estaba volviendo loco y se enredaba en cosas con la María Tecún que, aun cuando había sido ruin, merecía que hacía lo solo le echara a la conversación. Si topaba un arbolito con perraje de flores, le acercaba la mano temblorosa. «Estás loco», se advertía, y seguía adelante, emboscado, solo a ver que era igual a su adorado tormento, un salto de agua bonito, al que acercaba el cachete para que le floreara la espuma que era como la risa de... Fue ruin. Se menoscababa el ánimo de no ver gente, no ver chuchos, vaya. Los chuchos ya tienen algo de gente. Comía lo que encontraba que se podía mascar y tragar, raíces gordas con sabor a papas crudas, frutos que antes se aseguraba si los habían picoteado los pájaros, para saber que no eran venenosos, hojas carnosas y unos tronquitos que mordían las ardillas. De bien lejos olfateó el hombre que la mayor parte de la vida estuvo ciego, que había pueblos cerca. No sabría explicar cómo en el aire se le corporizaban las cosas a distancia. Lo que sus pupilas no alcanzaban estaba en su nariz. Y así fue como bajó, tras recorrer y recorrer tierras, desesperado de no ver gente ni comer caliente, a Santa Cruz de las Cruces, arrebatado a un tren de carretas que volteaban trastumbando. Pronto se sintió cogido entre la última carreta y una ronda de enmascarados. Era el gran convite de la Feria de la Cruz de Santa Cruz de las Cruces. Vestidos de colorado, verde, amarillo, negro, morado, tocaban instrumentos, repartían latigazos fiesteros y bailaban. Goyo Ik, que ya solo era calavera con ojos, pelo y dientes, seguía las piruetas y los desires de los enmascarados con atención de infante. Los que llevaban en la cabeza plumajes de colores eran los reyes, el cabello y la barba de plata, los ojos con párpados de oro, gruesos los labios de la máscara también plateados. Otros había que llevaban coronas y otros con unos sombreros que más parecían canastas de flores de papel de China. Entre todos iba y venía bailando, saltando, cueraceando a los mirones, el mico de hoyo, vestido de negro, coludo, cornudo, los ojos en ruedas rojas y roja la boca redonda con los dientes blancos. Una gran comparsa. Goyo Ik, el tatacuatzien, dejó la carreta en que se había trepado para andar un poco arrastrado y se incorporó a la algazara y polvareda de los que el pueblo de Santa Cruz de las Cruces recibía como los heraldos de la mayor festividad del año. Entre las agujas de una puerta tranquera desembocó el convite seguido de multitud de chicos de todas edades, desde el mayorcito con onda de pita en la mano u otro instrumento de tortura, hasta el boronzuelo, desde las muchachones con las cabezas arrebiatadas de listones, igual que váquiras de feria, hasta las señoras congojosas, en años de pelo color de espina y arrugas de tierra seca.
En la cofradía de gran patio barrido y oloroso a tierra mojada, la tierra y la hoja en medio del olor de la tarde se repartían bajo jocotales cargados de jocotes verdes como hojas, ya amarillando algunos, y aguacatales de triste aspecto somnoliento, mesas con vasos de horchata ya servida, suave olor de chufa, agua de canela que parecía afinar los vasos de herradura, adelgazándose hasta hacer pensar en caballitos retintos, y fresco de súchiles, agridulce, picantón. Y al pie de los vasos de horchata, agua de canela y súchiles, los panes rellenos con frijoles negros y queso espolvoreado, otros con encurtidos y lechuga, otros con sardinas y las enchiladas bajo tormentas de moscas que espantaba con parsimonia la vendedora Zamba, ojerosa, de cara acachimbada. En otras mesas, la cofradía era un mercado religioso bajo el vuelo de los clarineros, alegres, se ventilaban otras aguas refrescantes. El chan de semillitas negras asentadas en el fondo del vaso que al servirlo revolvía la vendedora, una joven ella parecida a la María Tecún, semillitas que girando, girando van al garguero, como en una prueba astronómica de la formación de los mundos. Los rosicleres de color de banderas, dulces, mielosos, y el agua de silacayote, fresco con barbas de sargazos y pepitas negras, negras. Por allá en el fondo se botaba con solo un agua la gran enramada del altar, alta por delante, baja por detrás, como formando resplandor, toda vestida por dentro y por fuera de pino, ciprés, chucas, hojas de pacaya, festones de paste, parásitas con flores de forma pajarera y frutas a madurar. La Santa Cruz, patrona de la cofradía, alzaba pie de un anda con agüilla de cortina roja. Frente a ella, en candeleras y en el suelo de ladrillo, era la única cofradía que tenía altar con suelo de ladrillo, ceras amarillas adornadas con papel de china morado y retazos de oro pegados con engrudos de algodón, y ceras de todos tamaños, hasta las humildes candelas de cebo, enanitas y no por esa menos llameantes. Fuera de este círculo celestial de candelas, una fogata de lengüitas de serafines y culebritas de humo, el altar propiamente dicho, consistente en una larga mesa cubierta con un mantel almidonado. En este altar, los cofrades y peregrinos depositaban flores, frutas, gallinas, animales del monte, palomas, elotes, ejotes, frutas y otros presentes. Al centro de este altar había una bandeja para las limosnas, bandeja que se repetía en una mesa colocada a la derecha, entre garrafas de aguardiente cuelludas y panzonas, con nances amarillos, cortezas de limón, cerezas y otras frutas de sabores en el cristalino mundo en que el licor parecía dormir como un lagarto transparente, con risa de muerto, fija. La marinda esperaba a las 6 de la tarde. Goyo Yik, que miraba todo con ojos tristones de tacuatzín, se acomidió a soplar el fuego preparado para la quema de bombas y cohetes al pie de un aguacatal raizudo y altísimo. Los tizones mudaban la piel de fuego al soplarlos Goyo Yik con su sombrero. El fuego le recordaba a María Tecún, el calor del fuego entre tetuntes. Si jugaba el sombrero rápidamente sobre las llamas, cada tizón era un vivo cascabel. Si haraganeaba el sombrero, se vestían los leños ardiendo de escama de ceniza, escama menos pesada que el aire porque, al resoplar con diligencia, nuevamente volaba dejando en el amazorcado braserío del fogón miembros de árboles amputados, sangrantes. Fue ruin la María Tecún. Había dejado de soplar el fuego y le sacaron de su pensamiento los encargados de quemar los cohetes y las bombas voladoras. Fueron asomando sin sombrero, los pies lavados, las ropas nuevas, camisas a colores, pañuelos de sedalina en los cuellos y las insignias de la cofradía, consistentes según los cargos de mayordomos o guardias, en cruces más o menos grandes sobre rosetas de listón morado y blanco. Anunció la hora un presentimiento de pájaros que volaron de los árboles cercanos, al asomar al patio la cuadrilla de los que, llegado el convite, iban a soltar los cohetes, relinchos de caballitos enloquecidos al sonar las campanas de las vísperas. El repique no se hizo esperar. Se alzó en el inmenso y dulce silencio amonestador de la tarde que volcaba sobre las montañas profundos rosas y llameantes nubes rojas. Y al repique salieron disparados de las manos morenas de los que soltaban los cohetes, uno, otro y otro cohete, partiendo la pureza del aire con su quisquilloso respirar de nariz tapada, para estallar en lo alto,
otros sobre las casas, y otros, los que no agarraban viaje, entre los cercos y el suelo. Las bombas voladoras eran colocadas, mientras tanto, por muchachones que hacían sus primeros tanes en los morteros, y otros, más adiestrados, tan pronto como el proyectil caía en el mortero dejando fuera la punta de la mecha, como la cola de rata, aproximaban el tizón y ¡pom! 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 Estallidos violentos, terráqueos seguidos de roncas detonaciones en medio de la celeste inmensidad, ya con estrellas. La noche sumergió a Santa Cruz de las Cruces, en sus aguas del lago oscuro, hasta la altura de los cerros circundantes, ensoguillados de fogatas. Goyoyic, helado como Tacuatzin, seguía sopla que sopla el fuego con su pobre sombrero de petate viejo, por hacer algo, pues ya la quema había pasado y los tizotes habían servido. Del alboroto de las 6 de la tarde solo quedaba la marimba querendona y apaledada, mulida a palos como los árboles cuando los apalean para botar las frutas, los animales prejuiciosos cuando los apalean para que aprendan a eso, a no hacer prejuicio y a no ser laganes, las mujeres cuando las apalean para que no se huyan, los hombres cuando los apalean las autoridades para quitarles lo de hombre que llevan dentro. Él ya no llevaba dentro nada de hombre. Se había vuelto Tacuatzin. Tacuatzina, porque llevaba a sus hijos metidos en el bolsón del alma. Lo miñó la María Tecún, y para siempre, y para peor, el herbolario, que le sacó los ojos y le puso ojos de Tacuatzin. Fiesta de Santa Cruz de las Cruces, por la señal de tus fuegos que llaman el agua que los pitos llevan en sus ojos escrutadores, por el campesino que en tu día se destierra del suelo y se encarama tus abrazos de mástil con las velas ensangrentadas a llamar a Dios, por los que frente a tus chozas, en tus calles, con basuras, palos secos y ramas verdes, prenden sus fogarones para soñar que tienen a sus pies una estella colorada. Las llamas de los cirios cuerpones se baten a duelo de lenguazos de oro frente a ti, que eres el duelo de la vida, formada por los destinos que se cruzaron, el de Dios y el del hombre, entre enemigos a muerte, negaciones, tempestades y desgarrado llanto de madre. Santa Cruz de las Cruces, que venga el agua pronto, que pronto pasen los azacuanes, trazando en el cielo su gran cruz de sombra y ala. Las manos le comen de dicha, Santa Cruz de las Cruces, al que pevenere en tu día, en tu hora, en tu instante. Los venados, allá donde no ven, pero están, apuntan con sus orejitas para tu fiesta de cazadores que te traen las primeras presas. Los árboles saben que sus frutos más ricos son para adornar esta fecha en que cumple años la agonía del mundo, y empujan su savia más dulce con nuditos de voluntad de madera para que sean miel oprimida en la cáscara, y las avispas de chute negro, que al picar dan calentura, se tornan esposas milagreras. Santa Cruz de las Cruces, casada en artículo de muerte con Jesús, tu fiesta es el riesgo del hombre que se arranca de la mala vida y se abraza contigo, cuerpo a cuerpo, no sabiendo si te abraza o te lucha, para quedar después solo enmudecida y sombrero de esqueleto, para susto de las palomas maiceras. Noche entamalada con las hojas verdes de las montañas que formaban envoltorio al pueblo de Santa Cruz de las Cruces. Frente a la Santa Cruz, en la enramada del altar, bailaban los cofrades al compás de la marimba, todos con el corazón como después de un susto. Y para que el corazón les volviera a su punto, se acercaban a la mesa del trago y vaciaban en pequeñas copas el contenido de las garrafas, aguardiente que cambiaban por limosnas, gulululuc, el trago por el gaznate, y chilín, el níquel, la moneda de níquel en el platillo de la limosna, y la reverencia a la Santa Cruz. Medianoche. En el patio de la cofradía y en los alrededores, escuchábase el pataleo de las bestias adormecidas bajo el sereno. Veíanse los fuegos de los condumios, los hachones de ocote de las ventas de frescos, panes y batido, y grupos de gentes, familias y conocidos, que andaban de paseo sin ruido, los pies descalzos, y la risa de tan vieja ya cicatrizada en sus caras de fantasmas entrapajados. Goyoyic, después de tomar café, le dio manita a una mujer para que apiara un canasto de verduras y animalero, chumpipes y gallinas que traía en la cabeza. La cargadora se le quedó mirando agradecida. Las tostadas pepitas de los ojos en la cara pálida del jadeo, el cabello ruin por el yagual, y entre resuelo soltó un Dios se lo pague, en voz tan apagada que Goyoyic apenas si percibió el acento. Con su ayuda, la cargadora arrastró el canasto hasta las colinas,
Jik con su mano chocó la de ella. Había hablado, había huido. Se le descompuso el cuerpo. Pero otro Dios se lo pague acabó con el embrujo. No, no era la María Trecún. Pero, qué voz tan parecida. Refregó la espalda en un horcón mientras la mujer se perdía en la noche. Todavía la oyó mear. Pero por allí, ¿qué iba a conocer a su mujer si todas mean igual? El resplandor de los fuegos le doraba el pelo al Goyo-Yik, la cara enjuta, cobriza, desaparentada de en lo que andaba. En la oscuridad, aire vestido de telaraña, los vaqueros humaban. Estornudos de mecheros de piedra de rayo y eslabón bravo y brasas de cigarros de tusa o puros trenzados. Humó y se emborrachó con ellos el Goyo-Yik. Le brindaron un trago de una botella y se la pescueció entera. Casi. Un culito dejó. ¿Y vos? ¿Qué te propones olvidar que te bebes el aguardiente así? Le preguntó un vaquero cara de caitehuejo. Es que la tristeza lo vuelve a uno algo tacuatzín. Fue su respuesta, pero ya estaba el aguardiente jugándole en la sangre, en los ojos, en los gestos, en los ademanes. Este ya no se para, dijo otro vaquero. Lo susodicho, dijo otro. Pero el Goyo-Yik se paró y estuvo bailando y anduvo toda la noche no sabe dónde, hasta la mañana siguiente en que fue a caer de boca a la iglesia, de donde lo sacaron a botar al atrio. La sequía lo hizo pararse. Había anochecido. Un día entero estuvo botado en el atrio, ratos oyendo mujeres que pasaban hablando, ratos sin darse cuenta de nada. Se paró como pudo. Le temblaron las canillas. Derecho a la pila de la plaza a beber agua hedionda a caca de jaula. Cuesta volver en sí. Entonces, se acercó a hablarle un hombre de campo más alto que él. Entonces, ¿nos vemos hoy? Yo ya arreglé el trato. La mito de las monedas usted y la mita yo, y de la ganancia vamos mita y mita. Pero hay que salir temprano para que nos abunde el tiempo. Goyo-Yik se buscó el pañuelo con los huehuechitos de monedas, pero no lo tenía, y entonces, no se busque más, yo se lo guardé, y aquí lo tiene. Entonces nos vamos, más para el camino tomamos café, si le parece. El hombre empezó a caminar, y detrás, como un baldado, fue Goyo-Yik, igual que un tacuatzín detrás de un prójimo desconocido. El café le sentó el estómago. Entonces se fijó, que el hombre amigo llevaba un garrafón a la espalda. Al mediodía se bajaron a beber agua por una veredita a una quebrada. Allí, al volver al camino real, le dijo el amigo, «Entonces ahora lo carga usted». Goyo-Yik se echó el garrafón a la espalda y siguió caminando. Hasta entonces, cargando el garrafón vacío, recordó el trato, lo pactado con aquel camarada. Le comía la lengua por preguntarle cómo se llamaba, y le preguntó, «Domingo Revolorio». Entonces ya no se acuerda de todo lo que hablamos, cuando usted me tenía abrazado y me decía que sí, que sí, que sí, que yo daba la mitad del pisto y usted la otra mitad, que mercábamos el aguardiente y regresábamos a Santa Cruz de las Cruces a venderlo. El negocio es negocio redondo si cumplimos nuestra palabra de no obsequiar a ninguno una copa, sea quien sea el más amigo, sea un pariente suyo, sea un pariente mío. Regalado, nada. El que quiera, compra. Pisto en mano, trago en copa. Ni nosotros mismos podemos tomar sin pagar. Si usted quiere tomarse un traguito, me lo paga. Si yo quiero, se lo pago. Y no es cuestión de que seamos uno en el negocio. Mediaban las 4 de la tarde, y Domingo Revolorio, conforme el trato de dividirse gastos, trabajo y ganancia, tomó el garrafón hasta llegar a un poblado en que destilaban, sabiduría antigua, en ollas de barro muy buenos aguardientes. Un huacal de agua hirviendo y polvo de chile fue todo lo que tomaron de alimento. Lo primero, por lo tanto, al llegar, era comer. Tortillas, queso, frijoles, café y un par de tragos. Se entraron por una caballeriza a un mesón oloroso a sancocho. Tras el olor se entraron. Domingo Revolorio arregló con la patrona y allí comieron y durmieron, después de dar una vuelta por el pueblo. Solo cuando oí hablar mujeres, se acordaba Goyo-Yik que andaba buscando a la María Trecún. Últimamente ya no pensaba mucho en ella. Pensaba sí, pero no como antes, y no porque estuviera conforme, sino porque
No pensaba. Hay alma de Tacuatzin. Hay ojos de Tacuatzin. Era cobarde. El hombre es cobarde. Ahora, cuando pensaba en ella al oír hablar mujeres, ya no le daba como antes un vuelco el corazón y se entretenía en pensarla con un hombre rico, con muchas fuerzas, con mucha puntería. ¿Para qué la iba a buscar él, que, si recobró los ojos, se le metió en el alma un Tacuatzin? Los años, la pena que no ahorca con lazo pero ahorca, los malos climas en que había estado durmiendo a la quien vive, en sus vueltas de achimero, registrando todos los pueblos y aldeas de la costa, y el paño de hígado en la cara de tanto beber aguardiente para alegrarse un poco el gusto amargo de la mujer ausente, lo fueron apocando, y apocando, hasta darle la condición de uno que no era ninguno. Materialmente era alguien, pero moralmente no era nadie. Haría las cosas porque tenía que hacerlas, no como antes, con el gusto de hacerlas para algo. Y fue peor cuando perdió la esperanza de encontrar a la mujer y a sus hijos. Hay tristezas que abrigan. La de Goyoyic era tristeza de intemperie. Recogió las piernas, se encogió y se durmió hasta el día siguiente, antes que cantaran los gallos. Madrugó, compadre, le saludó Domingo Revolorio, y le pidió los realitos que le tocaba poner en el negocio del garrafón de aguardiente. Le llamaba compadre, se llamaban compadres. Así empezaron a decirse y así se dijeron siempre, compadres. Solo que había que saber quién de los dos era el tata de la criatura y quién el padrino, y si la criatura era el garrafón. Por aquí debo tener más si no alcanza con eso, compadre Mingo, dijo Tatacuatzin rascándose las cejas. Cuente por vida suyita. Hay que ganar tiempo para que no nos agarre la fuerza del sol en el camino. Yo ya le di todo lo que tenía en efectivo. Y está cabal, compadre Goyo. Lléveselo usted. Son 86 pesos, según mis cálculos, lo del garrafoncito de 20 botellas. Bueno hubiera estado traerse uno más grande. En la posada los arrieros arreglaban sus cargas. Unos se movían a dar agua a las bestias y otros las aparejaban. Sobre los aparejos echarían la carga, harina en saquitos blancos y azúcar en costales de brin extranjero. Goyoyic llevaba el dinero y el compadre Mingo iba detrás diciendo, entre otras cosas: pusimos mitad y mitad. El garrafón ya lleno lo vamos a ir cargando, ratos usted y ratos yo, y de lo que ganemos, mitadita para cada uno. En todo la tajada por mitad. En las monedas del costo, en el trabajo, para llevarlo y en la ganancia. Dios nos favorezca. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, repetía Goyoyic en los cabes que el compadre Mingo le dejaba para que él también opinara. Y lo mejor, la condición: no regalar ni un trago, ni nosotros, los condueños, podemos disponer de una copa sin previo pago. Solo ansina resultan buenos estos negocios. Yo tuve cantina y me la bebí. La segunda me la bebieron los amigos. 2 cantinas tuve y me quedó experiencia. Como pa' que no le quedara, compadre Mingo. Lo magnífico es que vamos a llegar a Santa Cruz ya cuando estén escasos de guaro. Negocio redondo es en puras monedas. Ni regalado ni alfiado. Sobre 1,200 pesos le vamos a sacar a los 86 que nos cuesta el garrafón. Previsto. Y así tendrá usted para más amores. Su gusto es amar, compadre Goyo. Y amar con pisto es mejor que amar pobre. El amor no se lleva con la pobreza, aunque digan lo contrario. El amor es lujo y la pobreza, ¿qué lujo tiene? Amor de pobre es sufrimiento, amor de rico es gusto. ¿Y en qué ha visto, compadre, que yo sea enamorado? En que se para y se queda oyendo a toda mujer que habla, aunque no sea con usted. Usted se para y la oye. Ya le conté que ando buscando una mujer que solo conozco de oído. Nunca la vi. Solo la oí hablar y así tal vez la identifico. Tal quien la voy a encontrar un día porque la esperanza no se muere en el corazón del hombre, ni aunque la maten. Y si no la encuentra, compadre Goyo, la olvida, la cambia por otra mejor, porque si da con ella y ella está voluntariosa con otro, lo chiva. Ni lo hable, compadre. Purititamente con otro no me importaría, pero si agarró mal camino y es mal ejemplo de los hijos, Dios guarde. No se deletrea todo lo que siento en el cuerpo. Ratos la cosquilla de querer saber de ellos, de quererse empinar sobre todo lo que los oculta para ver cómo están. Ratos
ahogo que no se va si uno no anda, como si andando, como si paseándose acortara a uno la distancia que lo separa de ellos. Pero ha pasado tanto tiempo que ahora ya no siento nada. Antes, compadre, la buscaba para encontrarla, ahora para no encontrarla. Mingo Revolorio, bajo de cuerpo, de pelo negro aplumado, cejijunto, tez bastante clara, representaba menos edad de la que tenía. Si reía parecía tocar un instrumento de banda, si callaba se borraba. Para hablar siempre hacía el gesto de arremangarse las mangas. Varias veces hizo el movimiento de subirse las mangas de la chaqueta, pero no dijo nada, apenas entre los dos labios apuntaba un número y otro número, contando las botellas de aguardiente que iban llenando el garrafón, una por una. Mientras el compadre Goyo Jig pagaba el valor del aguardiente y compraba la guía para poder circular por los caminos con libertad. Por todo pagó 80 pesos. Compadre Mingo corrió a decirle, estuvo mejor la cosa porque nos sobraron 6 pesos. Cobraron solo 80 pesos, con guía y todo. Sobraron 6 pesos. Bien, compadrito, muy bien, porque a Mina no regresamos sin nada en la bolsa. Siempre es bueno llevar algunos pesos para el camino. Son 6 pesos. Guárdeselos usted, compadre. Después al llegar haremos cuentas. Que al cabo 43 habíamos puesto cada uno, pero como sobraron esos 6 pesos, solo pusimos 40, y de ahí son 3 de cada uno. Si quiere le doy sus 3. No, compadre Goyo, llévelo todo junto. Y compramos buen aguardiente, lo mejorcito que hay, sabor cacao, y tiene su colorcito coñac fino, lo que hace más fácil el expendio porque dicen que además de alegrar, alimenta. Se puede haber comprado aguardiente de cabeza de carnero, que es más alimento, casi reconstituyente, pero costaba, sin duda, unos pesos más, y siendo así no nos traía cuenta. Mingo Revolorio metió el garrafón en una red y se lo echó a la espalda, para agarrar cuanto antes la retopada del camino. Las primeras anilinas del día simulaban mercados de frutas. Naranjas, limones, sandías, pitayas, granadas, limas, toronjas, cereces, acerolas, nances, pepinos, guanábanas, zapotes. Frutas que poco a poco dejaban de ser frutas sobre los cerros violáceos y se volvían flores de variadísimos colores y formas, claveles, geranios, rosas, dalias, camelias, orquídeas, hortensias. Flores que al salir al sol apelmazaban sus colores hasta formar el verde clorofila de las serranías, convirtiéndose en hojas. «No me negará que hace frío, compadre», exclamó Goyo Jig, al pasar entre dos paredes de cerro, trepando, bajando, saltando, afinándose para caber en el camino, lo que llamaban cerro partido. «Sí, compadre, hace frío, pero andando se quita». Goyo Jig miró el garrafón a la espalda de su compadre con la sed que el frío caliente del paludismo pone en las pupilas y repitió: «Mucho frío, compadre, mucho frío». «Ándene, que así se calienta y no se aflija por eso, que ya va a salir el sol». «Vea, compadre Mingo, que tal vez nos caería bien un trago que, aunque nunca cae mal, ahora nos caería mejor, a mí por lo menos. Al estómago nos caería, compadre, pero no tenemos para pagarlo, y mejor sigamos. El pacto es pacto, no es juguete. Dimos palabra de hombre que de este garrafón no daríamos a nadie, ni a nosotros mismos, una copa sin el correspondiente pago». «¿Quiere decir que a usted también le apetece?» «Por supuesto, pero no se puede, porque además de la palabra, compadre Goyo, debemos pensar que son nuestros intereses los que peligran si empezamos a tomar gratis. Trago usted y trago yo, nos acabamos el garrafón y llegamos sin nada a Santa Cruz. Lo que yo puse será todo mi capital. Usted también puso todo su capital. Si usted se chupa un trago sin pagármelo y yo hago lo mismo, nos quedamos en la calle». El camino sombreado por árboles corpulentos, grandazos de ramas que se extendían superpuestas como capas de sopa de tamal verde, entre pozas de agua nacida de las peñas espejeantes por el agua y las arenas a la salida del sol, aumentó en Goyo Jig, Tatacuatzin, la gana de beber aguardiente. Sin duda porque aquella humedad rumorosa y aquel calorcito de nuca que traía el sol al salir le recordaba a la María Tecún cuando después de bañarse en el río regresaba al rancho. Mujer sufrida. Cerró los ojos para apartarse, momentáneamente aunque fuera del mundo visible y paladear su felicidad de ciego. «Compadre», no se aguantó más, «compadre Mingo, yo le compro el trago». Traía en la bonza por todo traer los 6 pesos que le quedaron al pagar el garrafón, las 20 botellas y la guía. Si es pagado, no hay inconveniente. Y anticipado para que no desconfíe.
No le permito, compadre, que me llame desconfiado con usted, que es mi socio en este negocio. Lo que pasa es que gratis yo no podía darle el trago. Era pasar sobre el convenio. Y así hablando se detuvo Revolorio, bien negras sus cejas juntas, pobladas, sobre su tez blanca, la voz como ahorcada, como engolada debido a la carga. Se detuvo, puso en firme el garrafón, echándose de espaldas sobre un bordo del camino, hasta que el garrafón tocó el bordo. Lo soltó, ayudado por el compadre Goyo, que estaba que se le quemaba la mil por beberse el trago, y después de sacudirse las manos que también había apoyado a la peña, le vació a su compadre lo que hacía 6 pesos de guaro en un guacalito de fondo negro. Goyo Yik, Tatacoacín, pagó a su compadre Mingo los 6 pesos y apuró el guacalito a grandes sorbos, paladeándose al final y dando su aprobación de catador, igual que un pájaro que abre y cierra el pico, después de haber bebido agua. Luego tomó el garrafón para echárselo a la espalda. El compadre Revolorio ya había cargado, y ahora le tocaba a él. Pie tras pie, trepó Tatacoacín media legua. Jadeando un poco, tronando las arenas del camino, pasó juscaites de hombre que a su peso aumentaba el de la preciosa carga. Muy atrás seguía Domingo Revolorio, como cansado. De pronto apretó el paso para alcanzarlo, igual que si le apremiara una necesidad urgente. «Compadre», le dijo con la mano en el pecho. No se le notaba lo pálido, porque era blanco. «Me estoy alcanzando, ya no respiro». «¿Trago quería usted, compadre?» «¡Me muero! Un trago. Deme unos golpecitos en la espalda y deme el trago». Goyo Yik, Tatacoacín, le golpeó la espalda. «¿Y el trago, compadre?», reclamó Revolorio. «¿Tiene para pagarlo, compadre?» «Sí, compadre, los 6 pesos. Ansín así baila mi hija, porque de regalado no podía darle el trago ni que se estuviera muriendo». El guacalito lleno de aguardiente sabor de cacao en manos de Revolorio y los 6 pesos en manos de Tatacoacín. Aquel lo saboreó. Untaba las encías con su cerca de azúcar, sin ser dulce, y suavidad de pétalo de rosa con pullón de espina. Mediodía. El sudor bajaba por la frente de Goyo Yik, que siguió con la dichosura, la preciosura, la lindura del aguardiente a cuestas, en vista de que Mingo Revolorio estaba algo doliente. De encuentro y pasada un patacho de mullas, 1, 2, 3, 20 mullas cargadas de cajas de maicena, jaulas con trastos de peltre, entre paja blanca y barrilitos de vino. Los compadres se acuñaron a la peña mientras pasaban las mullas al trote, levantando nubes de polvo, cuidadas por los arrieros a pie, y seguidas por los fleteros que iban a caballo. «No siga, compadre Goyo», dijo Revolorio, sacudiéndose la tierra de la cara. Parpadeó para ver claro, y con medias escupidas para no tragar tierra, «que ahora a mí me toca cargar un poco el garrafón, ya usted sacó más de la tarea». Goyo Yik, Tatacoacín, que había hecho casi 2 horas de macho de carga, atendiendo a que su compadre no podía mucho por estar enfermo de angina de pecho, se detuvo al solo despegar de la peña en que se recostaron a ver pasar el patacho. «Si no le hace mal, si no le afecta, compadre». Goyo Yik no estaba muy convencido de la enfermedad de Revolorio. Se hizo el enfermo para beberse el trago. Casual que solo de regreso le iba a afligir el corazón. ¿Por qué cuando venían no lo sintió? Trato es trato y a mí me toca cargar ahora. Mingo Revolorio, con los brazos trunquitos que movía a lo muñeco, le quitó la carga entre risas y manoseos. «Bueno, compadre, pero allá sí le hace mal. Y espera tantito, no se apresure, que antes que se eche el garrafón a la espalda, voy a querer mi trago». «¿Vendido? 6 pesos que aquí tiene. Toda venta al contado, compadre, porque si no los ruinamos». Revolorio recibió los 6 pesos y sirvió bien colmadito el guacal de aguardiente. Brillaba el líquido entredorado bajo el sol radiante. Tatacoacín se lo sembró de un trago. Un chubasco de hojas les cayó encima. Pleiteando estarían águilas o gavilanes en algún palo. Lo cierto es que en la modorra de la siesta, bajo el sol torrencial, casi sin sombra, se escuchaba en lo alto el repique de las alas borrascosas que chocaban bamboleando las ramas, de las que caían hojas y flores. Goyo Yik recogió algunas flores amarillas para adornar la dichosura, la preciosura, la lindura que llevaba a cuestas su compadre Mingo. «Trago querrá, compadre, que lo está adornando», se detuvo a decir, con la risa en los labios y los cachetes rojos de estar llevando sol.
porque el sombrero a esas horas de mediodía no tapa, no sirve. Pues si quiere le doy prestado los 6 pesos. Si es su voluntad, al hacer las primeras ventas de ahí lo descuento y se paga. Usted es hombre pacífico, compadre. Vale que vamos a tener a nuestra disposición una bonita ganancia. Revolorio le dio los 6 pesos a Tatacuacín, el Goyoyic, y le colmó el guacalito con el fondo negro. Cuando se llenaba de aguardiente parecía un ojo sin párpado, desnudo, mirándolo todo. Tatacuacín saboreó el licor, puro cacao, y le devolvió en pago los 6 pesos a Revolorio. Le debo 6 pesos, compadre Mingo, y usted anda medio malo. Deme a mí el garrafoncito que ya no veo las horas de llegar. Siguieron más corriendo que andando, Goyoyic con el garrafón a cuestas y Revolorio de cirineo. Quizás no le moleste, compadre, apiar un poco y venderme un trago. Me se alcanza el corazón, la palpitación la tengo dispareja. No, compadre, no es molestia, es bien para los dos, porque usted se beneficia tomándose el trago si se siente malo, y los dos ganamos, porque la venta es al contado. Lo malo sería que usted y yo fuéramos trago y trago de puro obsequio. El guacalito se llenó burbujeante bajo los ojos sedientos de los dos compadres. Tatacuacín recibió de Revolorio los 6 pesos, se los guardó y se echó el garrafón a la espalda, para salir adelante. Andando, Tatacuacín decía, si el negocio sale del todo bueno, como lo pensamos y como tiene y tendrá que salir, usted está viendo que hasta nosotros, hasta usted enfermo, hemos tenido que pagar las medidas que nos hemos tomado. Porque yo cuando usted se malió esta mañana, bien pude regalarle un trago, una medida. Sin embargo, compadre Mingo, no fue tacañería o mal corazón, fue porque así sentábamos una base de cumplimiento de lo hablado. Le iba diciendo que si el negocio sale bueno, con los reales vamos a ir a buscar a un herbolario, que yo conozco, el señor Chihuichón Culebro, el mismo que me sanó los ojos, para que le haga algo a mi compadre en ese su mal del corazón. Si no, se va a caer muerto el rato menos pensado. Ya me han medicinado, lo que dicen que tengo y yo lo siento es la espuma de corazón. La fregada. ¿Y eso qué es? A los que como yo hemos sido bebedores de trago todos los días, nos queda baba de licor en la sangre, y cuando esa baba llega al corazón, mata. No aguanta el corazón la baba del guaro. Pero debe haber remedio. Otro trago. ¿Qué le dijera? Que sí, compadre Mingo, si es su medicina y es al contado. Aquí tiene los 6 pesos. Goyoyic recibió el monto y llenó el guacalito de aguardiente, rico cacao líquido. Por aquí es por lo de Suaznávar, informó Revolorio. Quiere decir que ya estamos llegando a Santa Cruz. Adelantito vamos a vistiarla en la cumbre. Y estos Suaznávar son gente del tiempo del rey. Y por mero aquí, puta que los parió, dejaron un tesoro sepulto. Puro oro en barras y joyas preciosas. Ya lo han buscado. Vinieron hace años unos hombres altos, blancos, con unos hombres negros también grandones. Y ahí fue de echar a retozar las piochas, los asadones, las palas y la dinamita. Ya le andaban volando la cresta del cerrito aquel. Ve a dónde le señalo, aquel cerrito. Pero no encontraron nada. Y debe ser bastante. Después se fueron muriendo de lo que vamos a morir usted y yo, compadre Goyo. La mina que encontraron fue la fábrica de aguardiente, y de ahí ya no salieron. Primero, recién venidos comían los blancos separados de los negros. Los negros les servían de criados. Más tarde en borrachera los blancos le servían a los negros y todos se decían hermanos. Y es que el licor, compadre, traerá males, pero no deja de tener sus bienes. Las divisiones de que vos sos mejor porque este es prieto, de que aquel es rico y este un pobrecito, se acaban. Todos son iguales ante el guaro. Hombres los que son hombres. Compadre Mingo, es otro de 6 pesos lo que usted quiere. Bien dicho, pero el pelo es que no tengo dinero. Por un poco me arruino si le pido nado, porque nado no da, ¿verdad, compadre? Pues eso, compadrito, no hay pena. Desde hoy usted me dio prestado a la palabra a mí, y ahora tiempo es que yo le devuelva el favor. Aquí tiene los 6 pesos. De las ganancias yo se los desquito. Y más que fuera, porque al llegar y vender nuestro aguardiente, vamos a tener un montón de billetes. Se llenó el guacalito y bebió Mingo Revolorio. Al terminar, pagó los 6 pesos que su compadre le dio prestados para pagar el trago. Y si yo, Ray, quiero tomar uno, y yo tengo el pisto, compadre, dijo Goyoyic, a quien le despertó la gana el gusto con que Revolorio apuró el guacal. Pues sencillo, contestó Mingo, con su gesto de arremangarse las mangas de la chaqueta. Deme el garrafón a mí, yo le sirvo y usted me paga.
Hecho pues. Sirvió Revolorio. Tatacoatzin pagó y bebió a jaloncitos. No era mataburro, era trago fino. Misericordia de Dios que todavía hay de esto, dijo saboreando a jaloncitos aquel licor en olla de barro, secretamente investido de sabor de cacao. Nada escandaloso, por el contrario, muy suave, pero muy presente. Y ahora, compadre, siguió diciendo Yik, si usted quiere tomarse el otro, me da el garrafón a mí, para que yo le voltee el trago en el guacal, y me paga. Ancina no hay trampa, sirviendo y pagando. No me hago rogar, compadre, ni le hago trampas. Goyo Yik recibió el garrafón con gran cuidado. Si más manos hubiera penido, más manos hubiera puesto en la recibida, en la sostenida y en la servida, levantándolo horizontal. Se estaba vaciando a toda prisa. Mingo Revolorio aproximó la cara al guacal, el labio inferior salido y los ojos de caballo con sed. Era difícil echárselo en el garguero sin botar una gota, y ni una gota hubiera botado, pero le habló el compadre atajándolo. No, compadre, antes de tomárselo me paga. Muy compadres seremos, pero en los negocios no. Revolorio estornudó, tosió, parpadeó, palmoteó. Causa suya, compadre, por poco me ahogo, se me fue el guaro al pulmón. Desconfiado, mi compadre, aquí tiene sus 6 giotes. Pero así me gusta la gente para los negocios, nada de contiemples con naide. No es desconfianza, es regla que hay que seguir para que no le hagan a uno de chivo los tamales. Babosos hay que se estampan el trago y no tienen con qué pagarlo. Se pierde el trago, porque uno no se lo va a sacar de la barriga, y se pierde el amigo, si es amigo, y se hace un enemigo si es desconocido. Mándeme preso, dicen, ya cuando tienen el trago entre pecho y espalda. ¿Y qué se remedia con mandarlos presos? Gusto me da ver cómo se saborea mi compadre Mingo. Y por si acaso yo fuera queriendo trito, compadrito, me da el garrafón y se lo vendo. En un cambio de manos, Tatacoatzin tomó el guacal y Revolorio el garrafón. Para servir ya había que ir inclinándolo más. Ya vidó, compadre Minguito. Enseguida le pago. Ya vidó, compadre Goyo, que yo no soy desconfiado. Lo dejo beber su trago y hasta después le cobro. O tal vez es que me paso de vivo. De vivir viviendo se vive vivo, decía mi abuela. Porque si usted no me pagara, qué pena. Se lo descontaba de la ganancia que vamos a tener en el negocio. Sobre 1,200 pesos serán más o menos, y me quedo bajo. Tatacoatzin tomó, encendida la piel de la cara, relumbró los ojos, electrizado el pelo al pasarle el licor por la garganta, que más que licor fue para sus adentros un escalofrío, un espeluzno que le llegó a la punta de los pies que conservaba tamulados, como cuando era ciego y pedía limosna bajo la mate de Pisiguilito. Tomó Tatacoatzin, se sentía parado en un montón de pelo, pagó peso por peso los 6 pesos y arrebató a Revolorio el garrafón galán, con ademanes de pleito. Déjeme, compadre Mingo, esta preciosura, esta dichosura, esta lindura, para que yo le sirva otra medidita. La del soldado, no, la del estribo, y aunque sea la del afusilado, compadre Mingo, enciendo trago. Me la paga, eso sí. Y sí, compadre Goyo, se la pago, aquí está su pisto. 6 pesos de aguardiente para mi compadre Mingo Revolorio. El licor burbujeaba en el guacal. Se le forma coronita de espumas porque es bueno. Ya me veo yo allá en el pueblo haciéndole la bolsa, compadre, vendiendo aquí y allá tragos y más tragos, porque se gana vendiendo a menudeo, más que por botella, y al contado como aquí nosotros, al contado. Al fregadísimo contado. Y como usted es ahora el rico, bebas el último que ya seguimos pa'l pueblo. El antepenúltimo en todo caso, porque no me estoy muriendo. Pues el antepenúltimo. Sí, deme 6,4. ¿Y esos 4? ¿Al fiado? Regalado se murió y fiado es finado. ¿Los 6 qué? Sin escatimárselo ni botarlo al suelo, compadre Mingo, porque el suelo también es bebedor, solo que no se achispa, y cuando se achispa hay terremoto. Bonito su nombre, compadre, Domingo, y alegre como los días domingos. Nació en día domingo, sin duda, y por eso le pusieron Domingo. El garrafón para servir hubo que ponerlo boca abajo. Revolorio servía sin ver bien el guacal, mínima mitad de calabaza que tampoco estaba donde Goyo quería ponerla, bajo la boca del garrafón, porque se le jugaba para allá, para acá, para todas partes. «Destanteadamente destanteados», exclamó Goyo Yik, entre palabra y sonrisa que más fue baba en los dientes.
Escupió, escupió y se limpió con toda la mano toda la boca. Por poco se depone la mano, como si se fuera a arrancar los labios. Por poco se arranca los labios, los dientes y la cara. Se limpió hasta las orejas. El peor negocio es que caiga al suelo, regañó Revolorio. Pomponga el guacal. Mejor tal vez echármelo en la boca directo. Compadre Mingo, hállele él fijo. Aquí donde está el guacal, no en el suelo. Voy a creer que es melquerencia la suya o es de castigo. ¿Por qué, Popo? ¿Por qué? Porque sí, porque no. Por fin, compadre Goyo. La líquida guedeja color de ébano cayó en el guacal hasta derramarse. Está derramando sangre, compadre, porque es ganancia líquida. Lo pondremos a ganancias y pérdidas. Chúpese los dedos. Se me fue la mano y la chorría de ayote. Revolorio enderezó el garrafón con dificultad, mientras Tatacoatzin bebía, se chupaba los dedos, lamía lo de afuera del guacal. Luego se lo pasó para que le sirviera otra medida. ¿Vuelta a darle vuelta al garrafón, compadre Mingo? Pregunta. Pues si usted manda, obedezco. Lo primero de todos los 6 pesos, atajó Revolorio. Recíbalos porque usted es re desconfiado. Ansina hay que ser en la vida para no salir mal parado. De vivir viviendo se vive vivo, decía mi abuela Pascuala Revolorio. En la familia de usted todos han tenido nombres alegres, compadre. Domingo, Pascuala. Mi madre se llama Dolores. Buen nombre para una madre. El haber mentado a su progenitora vale otro trago. Yo se lo obsequio. Aquí lo pago. Pero yo también quiero obsequiar un trago, compadre. Tome los 6 pesos otra vez. El garrafón, cada vez más exhausto, pasaba de las manos de un compadre a las manos del otro compadre, y los 6 pesos, la venta era al riguroso contado, cambiaban también de mano. Otro trago, 6 pesos. Aquí los 6 pesos, otro. Ahora mi turno, 6 pesos. El mío no me lo ha dado, ya se lo pagué. Entonces son 6 de usted y 6 míos. Los compadres se miraban y no se creían, es decir, el compadre Yik miraba al compadre Mingo sin creer que era él, Yik, el que lo miraba ni creer que era el compadre Mingo al que veía. Si hubieran tenido estudios se lo explicaban, porque el compadre Mingo Revolorio le pasaba igual, miraba a su compadre Yik, lo tentaba y se preguntaba oyéndolo hablar si estaba ahí cerca de él, cuando lo miraba lejos, muy lejos, confundido con los rapados montes arenosos en que se asentaba Santa Cruz de las Cruces, montes cubiertos de una vegetación quemada que en el rescoldo de la tarde tomaba tinte de caldo de fuego, tiñendo rígidos espectros de peñas blancas que ya era la entrada a la población entre eucaliptos y voces de vecindario. Uno por aquí y otro por allá, sin encontrarse más que para el topetón, así iban los compadres, los sombreros metidos hasta las orejas en forma de resplandor, el pelo flequeándoles la cara, sauces llorones que se reían solos, negociantes en aguardiente, solo que del garrafón ya no quedaba mucho, a juzgar por el poco peso y por el ruido que el líquido hacía en su interior al bambolearse con el inseguro compadre Revolorio. Goyo Yik, Tatacoatzin, se tiró el sombrero hacia la frente, se lo encasquetó en tal forma que le cubrió los ojos, cerca de la punta de la nariz, lo llevaba, hasta ahí se lo metió para cegarse, y no por eso detuvo el paso de vals titubeante que hacía acompañando al compadre. Al entrar a sus antiguos dominios, tacto y oído, encontró a la María Tecún. «¿Cómo estás vos?», le dijo ella a él, y él le contestó. «Yo bien, ¿y vos?». «¿Y en qué andas?», preguntó ella a él, y él le contestó. «Vendiendo aguardiente, de resultadas de un mi conocido que se hizo mi compadre. Ando en el negocio». «¿Vas a ganar bien?», le preguntó ella. «Sí», le contestó él. «Algunos realitos». Revolorio lo tiró de la chaqueta y lo echó para atrás por tierra, para luego acercársele, bamboleante el garrafón a su espalda, y sacarle el sombrero. «No se enloquezca, compadre, hablándole a su mujer, que no es fantasma. Déjenme, mi compadre, me estoy viendo con ella y no le he preguntado por mis hijos. Es de mal agüero hablar así con gente viva cuando no está presente en carne y hueso, porque se le quita la carne y el hueso se le vuelve nada. Naiden. Para mí como si estuviera mismamente conmigo. Pero ya que me ninguneó el sueño, véndame otra merida. Ahora que lo individualizo, aquí está usted, este es usted, y yo soy el mismo que quiere la medidita. Si no estaba dormido, compadre Goyo, pa' que diga que le ninguneé el sueño. Déjeme de sueños. Hablaba como sonámbulo. Sonámbulo lo puso el guaro.
Revolorio se fue de boca y el garrafón quedó sembrado, mientras Tatacoatzin, que también cayó, arañaba el suelo sin poder levantarse. «Ruindad del guaro cabrón, que nos tiene aquí botado el negocio. Godo, ¿qué? Negocio vamos a poder hacer así. Ricos nos hubiéramos hecho, ¿verdad, compadre Revolorio? Pero ahí está, ¿qué? Decididamente qué es lo que está, porque el guaro no está guaro, pero está el importe y está la ganancia, porque se ha vendido solo al contado. De 6 pesos en 6 pesos se ajuntó mucho y mi compadre Mingo lo tiene ahí guardado en las bolsas. Ahí me lo van a contar cuando lo saque. Hagamos cuentas y me dé mi parte por cuanto soy su socio. No, si el negocio no estuvo malo, bueno estuvo. Lo malo es que lo malo, y entre lo más malo de lo más malo, de lo más malo de lo más malo, de lo malo de lo que no hay más malo de malo, lo peor es que nos hayamos chupado el garrafón hasta ver a Dios. Porque eso sí, adiós negocio. Revolorio roncaba. ¿Dónde está el pisto, compadre? La venta fue al contado y debemos tener algo más de lo que pusimos usted y yo. De los 80 que pusimos usted y yo, 200 pongamos que hay. Entonces la ganancia es ¿de qué es la ganancia? De vil guaro. Y pongamos que hay más ganancia, 300, 400, 500 y 600 se hubieran nacido con el expendio en el pueblo. El auxilio municipal les cayó encima, por escandalizar en despoblado, bien que hubo de llamarse a 2 guardias de la policía de Hacienda, traídos del resguardo, dado el encuentro del garrafón.
9 indios vestidos de blanco formaban el auxilio municipal, todos con machete, aludos sombreros de petate medio viejos y los calzones sostenidos a la cintura con fajas tintas, moradas, azules. Sus manos y sus pies trigueños eran como ajenos a sus cuerpos blancos en los movimientos que hacían por levantar a los morrachos, y cuando hablaban sus dientes asomaban como filos de machetes. Los del resguardo, 2 hombres rechonchos, husmeaban el garrafón oloroso a cacao. Solo el olor les llegó. Suspiraban, se relamían, se frotaban las manos en el cuerpo, al quedarse con la gana de probarlo. Tatacoatzin, Goyo Yik, entre paréntesis, decía y no se sabía si decía así o, entre paréntesis, no se cobra el favor con multa, y ya que hacen la cacha de levantarlo a uno, que sea sin maltrato. Cabezazo para adelante, cabezazo para atrás, de medio lado a la derecha, de medio lado a la izquierda, para adelante hasta sembrarse en el pecho el montoncito de pelo de una chiva que se había dejado, y para atrás hasta quedarse tilinte el pellejo del pescuezo, las orejas bañadas en sangre de cristiano, las venas en la frente sobresaltadas. Lo arrastraron de los brazos, rotulando el suelo con sus pies rasguñadores, y a revolorio, al peso, con el garrafón y los sombreros que eran las sombras blancas de sus cabezas negras. Lo sacaron a declaración al día siguiente, esposados, custodiados, escoltados, amenazados. En la cárcel no hay malo, todo es peor, pero el peor de todos los males, en la cárcel, es la goma. Sedientos, temblorosos, asustados, al rato de preguntarles el que se hacía de juez, contestaban, porque de momento no le tomaban asunto a lo que oían, sino hasta después, y contestaban con palabras que les costaba ir juntando. Perdieron la guía. Por ir saca y guarda el dinero de los tragos que se vendían en el camino, se les cayó. Y se les cayó, papelito infeliz, cuadrado, blanquito. Su valor estaba en lo que decía, y en los sellos de la Administración de Rentas y del Depósito de Licores y en las firmas. Fumaron cigarrillos de papel que daban humo de papel hecho humo, como la guía que se les volvió humo. Sin la guía, contrabandistas. Con la guía, personas honradas. Con la guía, libres. Sin la guía, presos. Y presos por algo que era más grave que despacharse a un prójimo al otro potrero. Por muerte, se sale bajo fianza. Por contrabandear, no. Y el con qué, además de tener que solventarle al fisco el equivalente de la defraudación multiplicado por saber cuánto. En la cárcel no hay malo. Todo es peor. Peor el dolor de estómago, peor la pobreza, peor la quisteza, peor lo peor de lo peor. Carceleros y jueces semejan gente sin juicio, trastornados. El cumplimiento de reglamentos y leyes que nada tienen que ver con la realidad los convierte en locos. Al menos así lo parecen a los ojos de los que no están bajo la influencia extraña de la ley. Poco se logró esclarecer con las declaraciones de los que les vendieron la embotellada maldición del guaro. No fueron explícitos, les repitió el juez. Los compadres se quedaron sin entender. Un chaparrón de agua los ensordecía, entre las 4 paredes del juzgado, y el hambre, porque de todo el día solo tenían en la barriga 2 chilates. ¿Y qué iban a ser explícitos? Pensó cada uno con su cabeza, sin decir palabra, cuando entendieron lo que quería decir explícito. Si los que les vendieron las 20 botellas de licor ámbar, oloroso a chocolate, por ser de madrugada, estaban medio dormidos, entrapajados, empunchados, como mujeres recién paridas. Tampoco se pudo establecer si el licor que acarreaban los reos era fijamente legal o destilado en alguna fábrica clandestina, lo que agravaba el delito, porque no dejaron ni una gota, se lo bebieron todo. Fue encontrado vacío el garrafón. Luego las contradicciones en que incurrieron al querer explicar que el aguardiente había sido vendido al contado, pero no tenían el efectivo. Peso sobre peso, por más que solo les aparecieran 6 pesos. 6 pesos, cuando echadas cuentas, debían tener sobre los 1000, por lo menos. Si llevaban 20 botellas en el garrafón y a cada botella se le sacan 10 guacalitos de regular tamaño y venían vendiendo el guacalito en 6 pesos, por lo menos debían tener 1200 pesos. Se les esfumó el dinero,
y ahora ya podían echar a retozar la esperanza de manos y dedos en sus bolsillos nerviosamente, salvo que los billetes y las monedas se fueran formando de nuevo allí donde estuvieron y de donde desaparecieron por arte de magia. Para la autoridad no había misterio. Se lo gastaron. Los compadres sabían que no. O lo perdieron. Los compadres dudaban antes de responder, y si aceptaban haberlo extraviado, era porque se salvaban del delito de contrabando y defraudación al fisco. Si al dinero se agregaba la guía, extremo que el juzgado rechazaba de plano, sosteniendo que nunca tuvieron guía. O se lo robaron mientras estaban fondeados a la orilla del pueblo. Les caía re mal aquello de fondeados. O uno de los dos se lo guardó para no darle cuenta al otro. En las bochornosas horas en que lo sacaban al juzgado, disimuladamente se pasaban uno al otro la mirada por la cara, lavándose con los ojos, primero por fuera, para luego mirarse fijamente, en gesto de querer penetrar lo que cada cual escondía detrás. Se desconfiaban, sin la suficiente franqueza para decírselo, porque ya nada tenían suficiente. La cárcel acaba con todo, pero lo que arranca de cuajo es la suficiencia que hay en el hondón del hombre para enfrentar la vida a lo bueno, a lo libre. ¿Qué camino agarraría el pisto, compadre?, rascaba a Goyo Yik, con ánimo de gallo que busca pleito. Es lo que yo me pregunto, compadre, respondía Rebuliabrio juntando gusanos que se topan, sus cejas pobladas de cejijunto, y arremangándose añadía, porque fue bastante lo que perdimos. ¿Sí hace cuenta? La cuenta la hizo el juez, compadre. La pérdida es brava, y lo peor es que no podemos explicar si lo botamos en el camino, si se nos cayó donde se nos cayó el garrafón, que a saber cuánto de guaro tenía, si nos lo robaron, o, en fin, ¿qué se ha de hacer? Y entre el o y el en fin, cabía la frase de, salvo que usted, compadre, se lo haya embolsado para no darme mi parte y disfrutarlo a solas. Se lo dijeron. Tatacoatzin, Goyo Yik no pudo más y se quejó de su mal pensamiento con Revolorio, y éste le confesó que, a él también, le alzaba como levadura en caliente la duda de si su compadre, pero no podía ser. En las ventas, cada uno guardaba lo que recibía y por lo mismo ambos tendrían que estar disimulando la mitad de la ganancia, con lo que saldrían parejos. El robo. Las ferias atraen gente maleante y la de Santa Cruz de las Cruces era famosa por sus milagros, sus rayos en seco y sus hechos de sangre fuera de robos y otros delitos. Algún mes del año tenía que ser el Bravo, y el Bravo era este, signado por la cruz del Salvador del mundo, en que la calor se iba y venían las lluvias con su intemperie buena para las siembras, los cielos grises, bajos y las cuentas con la justicia. Todo lo de los compadres iba escrito en muchas hojas y muchas que seguían escribiendo, nombrándoles a cada poco por sus nombres y cabales apelativos, precedidos de la palabra reo. Era difícil acostumbrarse a ser llamado reo, y nunca estaban prontos a responder cuando les llamaban así. Reo, conteste. Reo, firme. Reo, retírese. Otros reos esperaban con sus custodias entre bostezaderas y ruido de tripas, o jugando tipachas con tortillas de cera negra. La justicia de Santa Cruz de las Cruces, por la inseguridad de la cárcel, acordó trasladar el saldo de los reos de la feria a un viejo castillo del tiempo de los españoles, situado en una isla cercana a la costa atlántica y habitada como prisión, y entre estos, allá fueron los reos Goyo Yik y Domingo Revolorio, sentenciados por contrabando y defraudación al fisco. Amarrados de los brazos, a la espalda un atado de ropas en un petate, sábana y poncho, y colgando una jarrilla para hacer café, un tecomate con agua y un guacal, así como algún vidrio con aceite de almendras, sal, salieron los compadres de Santa Cruz de las Cruces, custodiados por una escolta al mándole un capitán. Goyo Yik cerró los ojos. Por un instante volvió al mundo de la María Tecún, flor escondida en el fruto, mujer que él llevaba en el alma. Pálido y cejijunto, le seguía Revolorio, ensayando una falsa risa de reo que se llama Domingo, luchando por no hacer el movimiento de subirse las mangas no fuera a creer el jefe que se le quería soltar, y encomendándose a Jesús de la Buena Esperanza por la rarísima oración de los 12 Manueles. Ese día era sábado.